Buenos días, mis hermanos. Damos gracias a Dios de que podemos estar reunidos aquí y siempre hago esa introducción en los sermones, pero hoy más gozoso porque no solamente estamos en la Iglesia Bautista Antorcha de Salvación, sino que estamos haciendo un preámbulo de lo que vamos a hacer en el cielo, donde todas las iglesias del Señor se reunirán como la iglesia única y universal para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Para introducir a aquellos hermanos que han sido invitados en esta mañana, estamos exponiendo de manera continua el libro de Apocalipsis. Ya hemos pasado por los pasajes tenebrosos, escabrosos, y estamos ya en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, donde vamos a estar viendo la bondad de Dios, la misericordia de Dios y lo que Dios ha orquestado y logrado para su pueblo por la eternidad. Así que les invito ir al capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo desde el versículo 9 hasta el capítulo 22, versículo 5. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9, hasta el capítulo 22, versículo 5. Si tiene a bien ponerse en pie para tener la palabra de nuestro Señor, su lectura. Me disculpan de antemano, los pastores de Antorcha estamos ambos tomados de la voz, así que si toso en medio del sermón, excúsenme. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, versículo 9. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo: Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto que me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad estaba asentada en forma de cuadrado, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también medida de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardónice; el sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el 11º, jacinto; y el 12º, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después el ángel me mostró un río de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol,
porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Oremos en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos das la posibilidad de adorarte, alabarte, engrandecer tu nombre, Señor, con nuestros labios, con nuestro entendimiento, con toda nuestra alma y nuestro ser. Ahora ayúdanos también en este tiempo de adoración. Úsame, Señor, según tu santa y divina voluntad para traer palabra tuya a tu pueblo, Señor. Que juntos podamos ser edificados por tu palabra y que también sea proclamado con fidelidad el evangelio para salvación de todo aquel que cree. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, Dios en su soberanía quiso mostrarle a Juan todo el rollo de la historia. Y eso es lo que estamos viendo en este libro de Apocalipsis. Lo que está aconteciendo espiritualmente en su tiempo en el primer siglo, pero también lo que acontece entre las dos venidas de Cristo. La primera, para rescatarnos a nosotros por medio de su obra en la cruz. Y la segunda, para rescatarnos consumadamente de una manera completa y reinar con Él por la eternidad. Entre esas dos venidas es que estamos viviendo este tiempo y es que Apocalipsis se nos muestra. Dios ha querido revelar su plan de redención, su plan de juicio a este mundo. Y ahora, en estos dos últimos capítulos de Apocalipsis, estamos viendo cómo Dios quiere animar a Juan, cómo Dios quiere animar a los creyentes del primer siglo que fueron los primeros en leer este libro y a nosotros mediante la visión gloriosa de la iglesia. Si podemos recapitular los primeros 8 versículos que vimos el domingo anterior del capítulo 21, podemos ver la renovación de los cielos y la tierra. Vimos la restauración consumada de Dios, como que ya no existiría el mal en medio nuestro y que estaríamos morando con Dios por la eternidad. Como cantábamos ahora, ya no habrá más llanto ni dolor, toda lágrima de aflicción será secada por Dios. Esto hace la consumación del plan de redención de Dios sea anhelado por todos nosotros los creyentes. Y somos animados por esta palabra. Somos animados a anhelar ese día glorioso de redención. ¿Y qué estaremos viendo entonces en esta mañana? Estaremos viendo la visión gloriosa de la Nueva Jerusalén y el Edén renovado por Dios. Así que les invito a ver en el primer punto, todo el capítulo 21, vamos a ver la gloriosa Nueva Jerusalén que le está describiendo aquí Dios a Juan. Si vemos en el versículo 2, que lo vimos el domingo pasado, vemos cómo ya se nos estaba introduciendo. Dice, y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Desde la semana pasada estuvimos viendo cómo esta ciudad santa no buscamos que sea una ciudad literal. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de simbolismo. No podemos llevarlo todo a la literalidad. Y sin embargo se describe la ciudad santa como la novia ataviada de Cristo. ¿Y quién es la novia ataviada de Cristo? Si no somos nosotros la iglesia. Lo que Juan está viendo es una descripción a manera de ciudad, pero es un simbolismo, una imagen que Dios mismo está usando a Juan para que vea a la iglesia gloriosa de Dios preparada. Así que vamos a ver en estos versículos del capítulo 21 la gloriosa Nueva Jerusalén. Y lo primero que vamos a ver es su origen celestial. En versículos 9 y 10 nos narra cómo un ángel de los que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, las 7 copas de ira, habló con Juan y le dijo, ven, te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Lo que Juan estaba esperando ver era la iglesia, era esa iglesia preparada para Dios. Este ángel, que es uno de los ángeles que se ve en el capítulo 15, cuando se está derramando la copa de la ira, ahora no venía con el propósito de derramar la ira a este mundo, sino que estaba siendo enviado a consolar a Juan con esta visión de la Nueva Jerusalén, con esta visión de la iglesia, de la esposa del Cordero. Y dice la palabra en el versículo 10, entonces me llevó en el espíritu. Entiéndase que no se llevó a Juan físicamente a ningún lugar, sino que en el espíritu se le llevó a un monte grande y alto. Vamos viendo que el ángel lo está trasladando espiritualmente a un monte alto. ¿Y donde va a ver qué? Va a ver a la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, que tenía la gloria de Dios. Hermanos,
Lo que estamos viendo aquí es cómo Juan está siendo llevado espiritualmente a ver una visión espiritual, a ver una visión de la propia iglesia. ¿Y de dónde está viniendo esa visión? Está mirando hacia dónde. ¿Hacia dónde lleva el ángel a Juan? Lo está llevando a un monte alto. Generalmente cuando buscamos un lugar alto para ver, ¿es para ver qué? Algo que está alejado o algo que completamente no podemos ver cuando estamos en tierra. ¿Y Juan qué estaba haciendo? Mirando hacia arriba, viendo descender la nueva Jerusalén. El origen del pueblo de Dios, el origen de la iglesia, el origen de la nueva Jerusalén es un origen divino. Es un origen celestial, es creada por Dios mismo. Muy contrariamente a lo que hemos visto en los capítulos anteriores con la Babilonia. De hecho, cuando espiritualmente un ángel lleva a Juan a ver a Babilonia, le dice que lo lleva hacia el desierto, hacia un lugar árido. ¿Y la Babilonia dónde está? Está en este mundo. ¿Es creada por quién? Por este mundo, el poder opresor en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios. Sin embargo, la Jerusalén no es de este mundo, no es creada por ningún hombre, es creada por Dios, restaurada por Dios, redimida por Dios. Y ese origen divino contrasta con lo que tenemos en este mundo. Ahora bien, hermanos, no solamente estamos viendo el origen de la Nueva Jerusalén, sino que Dios quiere describir la belleza de la Nueva Jerusalén, quiere describir la belleza de la iglesia. Fíjense cómo dice a partir del versículo 11, y tenía la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Hermanos, si también leemos los versículos del 18 al 21, dice, el material del muro era jaspe y la ciudad de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas y se nos describen 12 piedras preciosas para los 12 cimientos. Y todo esto está mostrándonos el adorno, la exquisitez de Dios para describir a su pueblo. A quien está describiendo a Dios aquí con cada uno de estos elementos es a su pueblo. Lo está adornando de una manera digna, lo está adornando de una manera divina, le está dando valor. Cada una de estas piedras preciosas hoy pueden costar miles y millones, pero sabemos que esas piedras y esos cimientos son un simbolismo de la belleza y la exquisitez de la novia, del Cordero, del pueblo de Dios. Además, dice lo primero en el versículo 11, dice que tenía la gloria de Dios. La propia iglesia estaba reflejando la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés estuvo un tiempo a solas con Dios y bajó del monte y nadie podía verle su rostro porque estaba reflejando la gloria de Dios? Bueno, así mismo, de una manera mucho más maravillosa, la iglesia descendiendo va a estar reflejando la gloria, la majestad y la belleza. Esto es la belleza de la iglesia a los ojos de Dios. La interpretación literal de estos pasajes, todos estos cimientos, todas estas calles de oro, ha sido muy mal usado en estos tiempos. El falso evangelio de la prosperidad, cuando llega a pasajes como ese, dice, tú tienes que ser una persona económicamente bendecida. Tú tienes que ser una persona que tenga muchos materiales aquí, muchas cosas de valor, porque cuando llegues al final, Dios te tiene preparado piedras preciosas, caminos de oro, Dios te tiene en mansiones, en cosas de riqueza. Hermano, no se deje engañar por el falso evangelio. Todo esto es un simbolismo de la belleza y la exquisitez del pueblo de Dios. Nada material, ninguna piedra, ni el oro más puro se asemeja a lo que nosotros vamos a experimentar con Dios. ¿Usted cree que Dios tiene guardado riquezas que pueden ser riquezas terrenales para nosotros? Dios tiene guardado riquezas espirituales. Lo que Él está haciendo aquí es describiendo cuál es la belleza del pueblo de Dios. Hermanos, el verdadero lujo y placer del creyente en la eternidad no va a estar en riquezas materiales, sino que va a estar en vivir con Dios sin ninguna interrupción, sin maldad y sin pecado. Una ciudad literal, con elementos materiales, literales y terrenales, no es lo que Dios describe como su iglesia. Él está mostrando la belleza de la iglesia. Ahora bien, esto contrasta grandemente con Apocalipsis 17, versículos 3 y 4. ¿Recuerdan cuando les dije que fue llevado Juan en el espíritu al desierto? Dice versículo 3, capítulo 17. Entonces me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Lo que está describiendo aquí Dios es que Babilonia, la fuente opositora de este mundo contra Dios, nos quiere engañar y engatusar con toda esa vestimenta, escarlata, piedras preciosas, oro, perlas. Y eso es a lo que en pos va este mundo. Va atrás de la riqueza, va atrás de las ganancias, va atrás de la opulencia terrenal. Sin embargo, qué distinto es la descripción del pueblo de Dios en nuestro pasaje. Sí, lo describe con elementos iguales, pero por eso es que no pueden ser lo mismo, porque este mundo usa lo terrenal para atraer, pero Dios usa lo espiritual para convencerte de tu necesidad de morar con Él, de tu necesidad de arrepentirte y de creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Lo tercero que vemos en esta mañana no es solamente el origen y la belleza de esta Jerusalén, de esta ciudad celestial, del pueblo de Dios, sino que vemos también su seguridad. Versículo 12, describe Juan que tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿para qué generalmente usamos un muro nosotros? ¿Para qué si tenemos la economía, cuando tenemos una propiedad, nuestra casa y la podemos cercar, tratamos de usar muros? ¿Para qué? Para defendernos, para resguardarnos, para asegurarnos. Pero ahora la pregunta que sale aquí es, ¿qué necesidad de muro tiene el pueblo de Dios? Cuando ya en capítulos anteriores, todo enemigo de Dios ha sido juzgado y lanzado al lago de fuego. Los muros son construidos por defensa, por resguardo, y todos los enemigos han sido vencidos. Pero además también nos describe que ese muro tiene 12 puertas. Y si usted va un poco más adelante, dice que sus puertas nunca cerrarán de día, pues allí no habrá noche. O sea, al final pareciera como que el muro está ahí, pero al final está abierto. Hay entrada. Hermanos, este muro representa la seguridad perpetua de la Nueva Jerusalén. No volvamos a tener una mente literal acerca de si va a haber un muro o no. Es un simbolismo de la seguridad que hay en la salvación de Dios. Este muro representa esa seguridad perpetua. Gracias al segundo Adán, Jesucristo, la iglesia de Dios ha obtenido perpetua y completa seguridad. Fíjense, en el versículo 17 dicen que da la medición del muro. Dice que son 144 codos, según medida humana, que es también medida de ángel. No hay mucho misterio ahí. La misma medida que usamos nosotros es la que usan los ángeles. Pero está hablando de 144 codos. Y como sabemos, además de simbolismo en Apocalipsis, hay mucha numerología. Y si ustedes se recuerdan, los números de perfección son 7, 10, 12. Cuando llegamos al número 144, ¿qué cosa es? Es 12 al cuadrado o 12 por 12. Lo que está hablando es de la perfección de la seguridad de la ciudad. La perfección de seguridad que tiene el pueblo de Dios. Ahora bien, como les dije en el versículo 25, dice, sus puertas nunca cerrarán de día, porque allí no habrá noche. ¿Por qué nosotros cerramos las puertas de nuestras casas todas las noches? Porque ¿qué hay en la noche? ¿Qué puede pasar en la noche y acontecer? Peligro, ladrones, personas que pueden entrar a nuestras casas enfermos de los nervios, tratando de intentar atentar contra nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos cierta seguridad. Sin embargo, hermano, no cerrará las puertas de la Nueva Jerusalén porque no habrá peligros y no habrá maldad. Esto es lo glorioso del plan de Dios, hermanos. Nosotros en la Nueva Jerusalén, como pueblo de Dios, vamos a experimentar la paz y la seguridad de Dios en comunión perfecta con Él. Así que, hermano, despójese de cualquier temor. Cuando estemos ahí arriba, no habrá temor. Ya se dice una y otra vez en estos capítulos, ni llanto, ni dolor, ni preocupación. Viviremos con una paz y una seguridad que solo Dios puede dar. Este mundo no puede dar eso. Usted puede buscar las mejores puertas del mundo con la seguridad, con huella dactilar, con ojos, buscar muros, alambrado, electricidad, lo que usted quiera. Que eso al final no lo mantiene seguro. Porque su seguridad al final en este mundo, ¿para qué? Para preservar su vida temporal. Dios da una seguridad para preservar su alma eterna. Así que, hermanos, esa es la seguridad que muestra Dios aquí con la Nueva Jerusalén. No solamente la seguridad,
sino también vamos a ver la identidad de esa iglesia, de esa novia ataviada del Cordero. Dice que esas puertas que estaban en el muro, final del versículo 12, dice, en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y aquí Juan está haciendo una alusión directa a Ezequiel, donde hay una descripción del templo, el nuevo templo, los capítulos del 40 al 48. Pero cuando usted lee los últimos versículos del capítulo 48, versículo 30, va a ver cómo literalmente Ezequiel está describiendo que habrán 12 puertas y narra que en cada una de las áreas de las puertas estarán escritos específicamente los 12 nombres de las tribus de Israel. ¿Y a qué nos llama esto? Hermanos, nos llama a decir que la Nueva Jerusalén será la iglesia ataviada del Cordero, pero que estará compuesta en parte por los santos del Antiguo Testamento. Nosotros no somos solamente una iglesia, y la mayoría aquí, me atrevo a decir casi todos, somos gentiles. No venimos de un linaje específico de Israel. Pero no pensemos que la iglesia va a ser solamente conformada por gentiles. La iglesia de Dios es conformada por los santos del Antiguo Testamento. Aquellos que eran del linaje de Israel y que creyeron por fe en la venida del Mesías, en Jesucristo. Ellos son parte de esa nueva Jerusalén. Ellos estarán ahí junto con nosotros. Ahora, no solamente dice que hay 12 puertas con los 12 nombres de la tribu de Israel. Versículo 14 dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ella estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hermanos, esto está indicando que esa nueva Jerusalén está compuesta también por los santos del Nuevo Testamento, que esos somos nosotros. La identidad de la nueva Jerusalén son los santos que han existido desde el principio de la creación hasta los santos que estarán en la segunda venida de Cristo. Este es el pueblo de Dios. Este es el Israel espiritual. El cumplimiento de la promesa de Abraham, donde en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, se está cumpliendo aquí. Lo estamos viendo aquí tanto del Antiguo Testamento, los santos que moran ahí, como del Nuevo Testamento. La iglesia está conformado por los dos. La unidad del remanente santo de la nación de Israel y de la iglesia del Nuevo Testamento está demostrado aquí. Aquellos que vivieron esperando y confiando en la venida del Mesías a este mundo y aquellos que vivimos por la fe en la obra ya hecha del Mesías Jesucristo como un solo pueblo santo, redimidos y glorificados para Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Somos todos gentiles en la iglesia de Dios? No. ¿Somos todos israelénicos en la iglesia de Dios? Tampoco. De los dos pueblos, Dios hizo uno para salvación. Hermanos, en el versículo 14, como ya adelantaba, estábamos viendo los cimientos. No solo la identidad, sino el fundamento de la Nueva Jerusalén. Fíjense cómo dice, el cimiento estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hermanos, si vamos un momento a Efesios, capítulo 2, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Lo que está diciendo es que el cimiento de la iglesia es el testimonio de los apóstoles acerca de ¿qué? De su propia vida, de su propia experiencia. Es el testimonio acerca de la obra invaluable de Jesucristo a nuestro favor. Está representando el testimonio de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y en última instancia, la piedra angular de toda construcción es Cristo. Es su obra. Así que el cimiento de la iglesia no es un cimiento terrenal. No es un cimiento fundado en alguna ideología. No es un cimiento fundado en algún entendimiento humano. Es del testimonio de los apóstoles, de lo que Cristo vino a hacer y hizo en este mundo. Una vida perfecta y sin pecado, una muerte como sacrificio perfecto y una resurrección demostrando su poder sobre la muerte. Hermanos, de los versículos 15 al 27 ahora, Dios nos va a mostrar la gloria de esta nueva Jerusalén. Cuando Juan está viendo aquí un ángel, versículo 15, dice, el que hablaba conmigo tenía una vara de medir. El mismo ángel que lo había subido espiritualmente al monte para ver, dice que ese ángel tenía una vara, haciendo alusión a Ezequiel capítulo 40 y 41, donde se iba a medir la ciudad. Dice la palabra del Señor, versículo 16, la ciudad está sentada en forma de cuadrado
y su longitud es igual que su anchura. Lo que estamos viendo aquí, o lo que Juan está experimentando en la visión, es que está viendo algo como un perfecto cubo. Imagínense, abstráigase a matemática, mismo largo, mismo ancho y misma altura. Un perfecto cubo es lo que Juan está viendo en esta visión. Y dice que ese cubo tenía 12.000 estadios de longitud. No sé cuántos han podido estar en un estadio o de los estadios más grandes del país, o si han tenido la posibilidad de ir a estadios en otros países, pero un estadio es una zona extensa. Imagínense ahora 12.000 estadios de longitud. Pongamos que este pasaje aquí es literal. Bueno, la ciudad celestial midiera más o menos desde España hasta Israel y fuera esa misma altura. Usted se imagina tratar de hacer una ciudad de ese tamaño. No hay una ciudad literal, hermano. Es un simbolismo. Dios está describiendo a la iglesia en gloria. Dios no puede describir una iglesia con magnitudes de ancho, de largo y de altura. Lo que estamos viendo aquí es cómo Dios está mostrando la perfección de su iglesia. Sin embargo, nos ponemos a pensar, ¿hay alguna otra cosa en la palabra del Señor que se asemeje a un cubo perfecto? Si usted va, por ejemplo, al tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo, dice que tenía forma de cubo, 10 codos por 10 codos por 10 codos. Si usted va después al templo de Salomón, dice que el lugar santísimo, en donde no podía entrar el pueblo, solamente el sumo sacerdote una vez al año, porque si no perdían la vida, era de 20 codos por 20 codos por 20 codos. Lo que está viendo Juan aquí representado es el lugar en donde vamos a morar con Dios. Sí, literalmente es el lugar santísimo porque Dios está morando con nosotros, pero no se imagina una estructura cúbica. Imagínese el lugar en donde nosotros como iglesia vamos a estar morando con Dios. La iglesia es el lugar perfecto de la morada de Dios con su pueblo. La gloria de Dios estará en medio nuestro, como si literalmente pudiéramos todos caber en los lugares santísimos descritos en la Biblia. No se podía estar ahí porque literalmente tenías pecado y morías. Ahora todos estaremos ahí. Todos estaremos en el lugar santísimo con Dios. Y ahora veremos la siguiente manera, cómo Dios describe su gloria en medio de la iglesia, pero lo va a describir ahora a través de negaciones. Versículo 22, dice la palabra, no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Hermanos, no hay templo, no hay templo. Está la iglesia y está Dios en medio de la iglesia. No hay necesidad. La iglesia misma será el templo de Dios. No importa en dónde nos movamos, cuando estemos allí, nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Nosotros vamos a estar morando con Dios mismo. No habrá necesidad de ministros, no habrá necesidad de predicadores, no habrá necesidad de medios de gracia. Usted no va a tener que estar en un lugar y cerrar los ojos y hablar con Dios. No, usted va a tener a Dios allí y podrá hablar con Él. No habrá necesidad de ninguno de esos elementos que Dios ahora nos ha provisto para poder ser guiados por Él, por medio de su palabra. Hermano, Dios estará morando con nosotros en todo tiempo. No necesitamos enlaces, no necesitamos sumos sacerdotes, no habrá necesidad de pastores, estaremos retirados. Lo que habrá necesidad, lo único, es de adoradores. Todos seremos adoradores y toda nuestra vida por la eternidad será adorando al Dios Santísimo. Hermanos, otra de las negaciones que vamos a estar viendo en este pasaje, no hay necesidad de sol ni de luna. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Si vamos un momento a Isaías, capítulo 60, versículos 19 y 20, vean cómo ya Isaías estaba dando esta verdad. Dice la palabra de Dios, ya el sol no será para ti luz de día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto. Hermanos, la gloria de Dios va a ser reflejada en que ya no vamos a tener necesidad de satélites, de astros, de planetas que estén iluminando la noche, ni tendremos necesidad de sol de día. Ese sol que algunas veces nos molesta porque irradia mucho calor en nuestro país.
No habrá necesidad de eso. No habrá necesidad de luna en la noche, y qué bueno es tener luna llena cuando estamos caminando de noche, que nos pueda alumbrar. No habrá necesidad de eso tampoco, porque no habrá noche. Dios mismo irradiará completamente la luz que necesitamos en ese lugar. Hermano, Cristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Dios mismo nos iluminará, perdón, con su gloria. También hay otra negación en el pasaje. Dice versículo 27. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Usted quiere ver reflejada la gloria de Dios? Esa gloria que desde el Antiguo Testamento vemos en los lugares que Dios se ha manifestado, y como le dijo a Moisés, quítate el calzado porque este lugar es santo para que no se contamine. Como cuando construyó el tabernáculo dijo, no se puede entrar porque este es lugar santo para que no se contamine. Y así sucesivamente vamos a ir viendo cómo Dios está haciendo una separación entre su pueblo y este mundo, entre lo santo, lo santificado, lo que ha sido limpiado por Dios y la inmundicia del pecado de este mundo. Lo que está diciendo Dios es que en la Nueva Jerusalén no entrará nada inmundo. No entrará nada corrompido. Solo entrarán los que están escritos en el libro del Cordero. Hermanos, no habrá corrupción, no habrá posibilidad, por ejemplo, como en Génesis 2, en ese Edén, de que entre una serpiente y te engañe y engatuse. No habrá pecadores no arrepentidos. No habrán dentro del pueblo de Dios hipócritas. No habrá dentro del pueblo de Dios lobos disfrazados con pieles de oveja. Nada de eso habrá. Estaremos literalmente la ciudad, la iglesia universal del Señor, santa e inmaculada. Solo entrarán los que se encuentran escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, hermanos, ante toda esta visión, ante toda esta descripción de la Nueva Jerusalén, la pregunta que te hago en esta mañana es la siguiente. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viendo a la iglesia? Juan está viendo a esta iglesia, la está viendo santa, inmaculada, toda belleza, un origen divino, con una identidad establecida por Dios, donde no habrá llanto ni dolor, no habrá corrupción. ¿Cómo estás viendo tú la iglesia? Esta, la de hoy, tu iglesia local, tu iglesia de los hermanos. ¿La estás viendo igual? ¿O el reflejo que queremos tener de la iglesia es, esta iglesia es imperfecta? Esta iglesia tiene 2 o 3 hermanos que no me gusta hablar con ellos. Esta iglesia tiene 2 o 3 que por mí hay que hacerle un proceso de disciplina radical. Y así seguimos viendo una y otra vez defectos en la iglesia y problemas en la iglesia. Y sí, hermano, reconocemos nuestras imperfecciones aquí y ahora. Estamos en una iglesia que se está santificando, pero estamos viendo la iglesia como Dios la ve. Como personas separadas para Dios, santas, como personas que Dios quiere exaltar, como personas que Dios cuida. Eso es lo que estamos viendo. Hermanos, debemos tener un afecto por la iglesia, debemos tener gozo por ella y ver en este pasaje la futura gloria que es como Dios nos ve hoy. Porque hoy cuando Dios nos ve a ti y a mí, acuérdense que está Cristo de por medio. Acuérdense, cuando Dios nos ve a ti y a mí, está viendo la justicia de Cristo. Y sí, nos sentimos mal cuando pecamos y nos arrepentimos y pensamos que estamos sucios, pero Cristo perdona todos nuestros pecados y nos limpia delante de Dios. Hermanos, si tenemos que ver a la iglesia así, tengamos cuidado. Ojo, hermanos, no seamos seducidos por querer buscar una iglesia bella, terrenal, como si fuera una Babilonia. Porque muchas veces en nuestro corazón no, qué linda es la iglesia fulana. Un templo grande, como de 4 pisos, aire acondicionado, no se pasa calor, tienen transporte, tienen economía. ¿De qué estamos hablando, hermano? La iglesia, si estamos viendo aquí, sí, se describe como una ciudad, pero recuerden que no es una ciudad literal. La iglesia no es la estructura, la iglesia no es el templo, la iglesia no es el transporte, no es la economía. La iglesia somos nosotros, personas redimidas por la sangre de Cristo, que estamos tratando de vivir vidas santas que glorifiquen la obra de Dios en nosotros y que vamos en pos a la santidad y a la gloria del Señor. Así que, hermano, deleitémonos con la belleza espiritual y perfecta que nos ha dado Cristo.
Cuando vuelvas a meditar y mirar a tu iglesia, trátala cada día más de mirar como Dios la mira. Sí, vamos a tener imperfecciones y las tenemos que arreglar. No estamos diciendo ahora que nos quedemos sedentarios, pero mira a la iglesia como Dios la mira, ataviada, santa, sin mancha. Hermanos, no solamente tenemos que ver la iglesia, ¿cómo estamos viviendo como iglesia? Si aquí Juan nos está describiendo a nosotros, la iglesia en gloria, como la santa ciudad, mi pregunta para ustedes hoy, ¿estamos viviendo en santidad? Como iglesia estamos viviendo en santidad. ¿Estamos reflejando la gloria de Dios en nuestra obediencia a Él por medio de lo que muestra en su palabra? Como cada una de las iglesias locales aquí representadas, estamos cuidando que cada miembro de nosotros sea un verdadero creyente que refleje la santidad de Dios. ¿Nos estamos cuidando unos a otros? ¿O hay preferencia? Cuidamos más a unos que a otros. ¿Estamos ayudando a crecer unos a otros para caminar y reflejar mejor la gloria de Dios? Porque eso es lo que vamos a hacer al final. Reflejar completamente la gloria de Dios. Hermano, estamos velando que el fundamento de cada una de nuestras iglesias sea el fundamento apostólico de Cristo. ¿Usted siente la necesidad de velar por eso en su iglesia? ¿O usted quiere venir aquí y adorar a Dios que usted cree que entiende y lo que se predique y lo que se diga acerca de su palabra es menos relevante? Ciertamente cada creyente debe preocuparse por el fundamento de su iglesia, porque si no, ciertamente se van a introducir cosas que el Señor no ha mandado. Se va a introducir cosas inmundas en la iglesia, ideologías, política, música mundana para tratar de buscar a las personas de este mundo a que vengan, sexualización de las personas, falsas doctrinas, incluso tradiciones que se van posponiendo, alargando en el tiempo, que nos alejan cada vez más de la palabra de Dios. Así que, hermano, busca tener el verdadero fundamento que tiene la iglesia, que es Cristo, que es el testimonio de los apóstoles, el Nuevo Testamento que tenemos delante. Hermanos, en gloria Dios nos va a mantener perfectamente cuidados. Eso está garantizado. Habrá muro, pero con puertas abiertas. Estaremos allí, habrá una paz y una seguridad que no la tenemos. La pregunta es, ¿estamos nosotros velando por el cuidado de la iglesia hoy? ¿La estamos cuidando del pecado? ¿La estamos cuidando de la idolatría? Cada vez que vemos a uno de nuestros hermanos que puede estar cayendo en alguna tentación, ¿verdaderamente estamos velando y cuidándolo, amándolo y diciéndole que eso no es lo que manda Dios en su palabra? Hermanos, literalmente debemos cuidar a la iglesia del pecado, de la idolatría. Debemos usar la disciplina bíblica que el Señor ha puesto en su palabra por amor a nuestros hermanos y para la gloria de Dios, a fin de presentarnos como una iglesia pura, santa y sin mancha. Muchos no estarán en la presencia de Dios en la eternidad, porque no les interesa a Dios, ni su palabra, ni les interesa adorarle, ni sus bendiciones. Solo les interesa su bienestar terrenal y su riqueza. ¿Usted conoce gente así? Muchos, ¿verdad? Nada interesado en Dios, nada interesado en lo que Dios tiene que decir. Quieren buscar lo terrenal, su riqueza. Solo les interesa la seducción de este mundo. La pregunta para mí es, y para ustedes, ¿dónde estarás tú? Porque el verso 17 es claro, no entrará nada inmundo a la Nueva Jerusalén. Y usted, amigo que nos visita, y usted parte de una iglesia disfrazado de oveja, usted está contaminado por el pecado que ha hecho y que ha ofendido a Dios. Y si usted verdaderamente no confiesa con sus labios, habiendo creído en su corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida, que Él es el único camino a Dios el Padre, usted no será parte de la santa ciudad de Dios. Usted no será contado como iglesia. Usted no estará en la presencia de Dios por la eternidad. Usted estará fuera y será echado al lago de fuego junto a Satanás y todos sus secuaces. Su nombre no se encontrará en el libro de la vida del Cordero. La exhortación que te hago hoy y la exhortación que debe hacerte cada uno de los creyentes es que te arrepientas y creas. Es lo que el Señor demanda a este mundo. Es lo que puede hacer girar el rumbo de tu vida de una mala manera de vivir.
y ciertamente vivir para Dios por medio de la salvación que Él ofrece gratuitamente en Cristo Jesús. Hermanos, la segunda parte de este pasaje, los 5 primeros versículos del capítulo 22, no solamente a Juan se le ha descrito la nueva Jerusalén, sino que se le está describiendo también el Edén renovado. Si acabamos de ver esa visión que Dios le representa a Juan de la descripción de la iglesia, la nueva Jerusalén al final de los tiempos, ahora Dios quiere mostrar cómo esto también se entrelaza con el principio de los tiempos. Por eso ya hemos visto la renovación de la creación de los cielos y la tierra. Ahora también veremos la renovación del Edén. Lo primero que vemos en esos versículos es un río de agua viva. Y ese río también lo podemos ver en Génesis 1:3. Dice que del Edén salía un río que luego se bifurcaba en 4 otros ríos y de él manaba eso. Pero también usted puede ir a Ezequiel 47 y vamos a ver ahí porque es un pasaje que Juan está usando mucho. Y dice Ezequiel 47, después me hizo volver a la entrada del templo y vi que brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000 codos y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me preguntó, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Cuando volví, vi que en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental, que descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Junto a él pasarán los pescadores, y desde Engadia hasta Englaín habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos, pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas. Junto al río en su orilla, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles que den frutos para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán su fruto, porque sus aguas fluirán del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para sanar. Hermano, Juan está usando poderosísimamente esta visión de Ezequiel 47. Esta profecía de donde sale del propio templo un río. Y de nuestro pasaje, ¿de dónde sale el río? El río sale de en medio del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué se nos está reflejando entonces aquí? Algunos hacen referencia a que el río de agua viva puede simbolizar el Espíritu Santo, las aguas de vida. En Juan, Cristo hace referencia a que el Espíritu Santo correrá en ríos de agua viva dentro del creyente. Otros, como la promesa de vida abundante que Dios le hace a su pueblo. Otros, como en la profecía de Ezequiel, ven la abundante gracia de Dios aumentando cada vez más para satisfacer a su pueblo. Pero hermanos, esto es un simbolismo. Es un río de agua viva que está brotando en medio del trono y del Cordero. Significa que nosotros los creyentes viviremos por la eternidad de la fuente de agua viva que es Dios mismo y del Señor Jesucristo. Donde solamente hay vida para el pueblo de Dios, sino solamente en Dios y en Jesucristo. Él, Dios mismo, nos dará la infinita vitalidad de vida que Él tiene preparada para nosotros por la eternidad. Por eso es que viviremos eternamente, hermano. De Dios mismo brota la fuente de vida eterna para nosotros por medio de Cristo. Pero no solamente nos habla de un río de agua de vida, también nos dice que a cada lado del río estará el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Hermanos, ¿usted puede entender eso? Dice aquí el pasaje que el río corre.
saliendo del trono y del cordero, y que el árbol, un único árbol de la vida, estará a ambos lados del río. Si usted ve la visión de Ezequiel, decía que por ese río a ambos lados iban a haber muchos árboles dando su fruto. Pero este es un único árbol a ambos lados del río. Otra vez, desde Génesis 2, versículo 9, el árbol de la vida está en el medio del huerto. En Ezequiel 47 estamos viendo en la ribera, como acabo de decirle, muchos árboles de fruto para comer y hojas para medicina. Hermanos, el símbolo de este árbol es que provee. Fíjense cómo dice que va a proveer frutos todos los meses. Ahora mi pregunta es, ¿habrá meses? Si no habrá noche, siempre será de día. ¿Usted cree que ahí arriba vamos a tener calendario? Es un simbolismo de que constantemente el árbol de vida va a proveer en abundancia para cada uno de nosotros. Está proveyendo varios frutos. La disponibilidad y la variedad de las bendiciones que el Señor tendrá para su pueblo por la eternidad. Este árbol representa la vida libre de toda carencia espiritual. No habrá carencia espiritual, hermano. ¿Usted algunas veces tiene necesidad espiritual? Usted se pasa el día, ese día se levantó, no tuvo su devocional, pasó trabajo, como todos los días. Usted en algún momento no siente que le falta carencia espiritual, no siente que se ha dejado de comunicar con Dios, no siente que no ha hecho las cosas, no siente que está dejando de servir. Lo que está diciendo es que este árbol de vida va a dar todo lo que necesitamos espiritualmente, hermano. Este árbol representa esa vida libre de toda carencia que el Señor provee para su iglesia. Una vida venidera de completa abundancia y redención. Otra de las cosas que podemos ver en este renovado Edén es la inexistencia de la maldición. Fíjense cómo dice el versículo. Ya no habrá más maldición. Hermano, si por Adán, si en el propio Génesis, producto de la caída del hombre, entró el pecado al mundo y con ello fuimos completamente malditos, completamente alejados de Dios, dice aquí que en el Edén renovado no habrá maldición. Hermanos, Zacarías 14:11 dice, morarán en ella y no habrá más maldición, porque no habrá pecado, porque cada uno de los que estemos allí con Dios estaremos completamente redimidos y renovados. No habrá pecado, por tanto no hay consecuencia de pecado. ¿Y por qué podemos tú y yo tener esa esperanza puesta en ese momento? Porque ciertamente Cristo se hizo maldición por cada uno de nosotros. Él cargó con nuestros pecados, Él se hizo maldito en la cruz, Él pagó nuestra deuda, cargó toda nuestra maldad y nosotros somos limpios delante de Él. Lo que vimos en Apocalipsis 21, no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá maldición para el hombre. No habrá nada en lo que podamos estar incurriendo. Lo otro que podemos ver en esto, versículo 3 al final hasta el versículo 5, la relación con Dios de una manera perfecta. Y sí, hoy tenemos relación con Dios. Dios nos ha dado los medios de gracia para relacionarnos con Él, pero ciertamente Él se va a relacionar con nosotros de una manera perfecta al final de los tiempos. Dice, el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni luz de sol porque el Señor Dios los iluminará. Hermano, todo lo que esta visión representa se exalta porque se vivirá en la presencia de Dios. Hemos descrito tantas bendiciones, pero la mayor bendición es que vamos a vivir en la presencia de Dios. Usted va a disfrutar y deleitarse del servicio y la adoración a Dios. Serviremos perfectamente. Donde Adán falló en su servicio por caer en pecado, donde le dijo, fructifica, administra la tierra, sojúzgala, no pudo servir correctamente a Dios ahí, nosotros vamos a servir correctamente a Dios cuando estemos delante de Él por la eternidad. Recuerden que somos un reino de sacerdotes y por la eternidad estaremos sirviendo delante de Dios. Si antes se decía que no podrá un hombre ver el rostro de Dios y quedar vivo, nosotros viviremos en el Edén renovado y le veremos cara a cara.
Cristo mismo dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que, hermano, esto es para deleite y gozo de nosotros. Nosotros le pertenecemos a Él porque vamos a tener el nombre de Dios escrito en nuestra frente. Y se repite toda esta imagen de que Él será la luz de nosotros. Hermanos, lo último que vemos en este pasaje, la última parte del versículo 5 dice, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes van a reinar? Ciertamente Dios va a reinar en su trono, ciertamente el Cordero, pero nosotros mismos vamos a estar reinando con Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, en la visión de Daniel capítulo 7, cuando él ve el anciano de días y viene este hijo de hombre que es Cristo y se les ha dado todo poder y autoridad, dice versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Nosotros vamos a reinar con Cristo eternamente y para siempre. Nosotros no vamos a estar bajo un reino, nosotros seremos parte del reino de Dios. Hermanos, estos pasajes deben llevarnos a la adoración a nuestro Dios, a vivir nuestras vidas para Él. No es vivir para nosotros mismos. Esta vida temporal que tenemos nosotros hoy no es vivir para nosotros ni para este mundo. Nosotros tenemos que vivir para Él. En Adán, nosotros lo perdimos todo. Perdimos la relación con Dios, fuimos hechos malditos, fuimos expulsados del Edén. De hecho, la Biblia tiene 1189 capítulos. Los dos primeros nos hablan de cómo era la relación de Dios con el hombre. Estos dos últimos nos están hablando de lo que Dios ha logrado por amor a nosotros en los 1185 capítulos que tenemos en el medio, donde Dios ejecutó perfectamente su plan de redención. Hermanos, estos dos últimos capítulos de Apocalipsis y de toda la Biblia nos hablan de lo que Dios logró por medio de Cristo para nosotros, lo que habíamos perdido. Así que, hermanos, adoremos a Dios. Adoremos a Dios con nuestra vida en este mundo y ciertamente lo adoraremos en el venidero. Hermanos, no podemos dejarnos seducir por este mundo. No tiene nada que ofrecernos, ni vida eterna, porque no puede ofrecer una infinita vitalidad, que es lo que Dios nos da a nosotros. Este mundo no puede liberarnos de carencias espirituales que tenemos producto de la separación de Dios por el pecado. No, este mundo te engaña con ídolos. Hermanos, solo Dios nos provee de bendiciones espirituales y de una vida venidera llena de abundancia. Este mundo no puede eliminar la maldición de nosotros. Solo Cristo se hizo maldición por nosotros, quitando nuestra culpa, nuestra condena y proveyéndonos de la bendición espiritual de ser parte del pueblo de Dios sin merecerlo. Este mundo no puede llevarnos a una relación perfecta con Dios. Solo habiendo creído en la obra de Cristo y viviendo en santificación, como agradecimiento a nuestra salvación, es que veremos el rostro de Dios. Le veremos cara a cara. Hermanos, este mundo no nos hará reinar por la eternidad. No nos hará reinar por la eternidad junto a Cristo. Este mundo solo lleva a sufrir por la eternidad sin Cristo. Hermanos, perseveremos sabiendo la esperanza que nos aguarda en la eternidad. Perseveremos viviendo vidas santas como muestra de nuestra genuina salvación y en agradecimiento a Dios por su obra en nosotros. Perseveremos en obediencia a su palabra, alejándonos del pecado y aguardando el vivir por la eternidad con Dios en un disfrute perpetuo. Mi pregunta para ustedes hoy es, ¿qué te tiene atado a este mundo? ¿Qué te impide a ti ser fiel a Dios y servirle? ¿Es acaso un matrimonio? ¿Una de las personas con que compartes tu vida te está alejando? Bueno, déjenme decirles que en la Nueva Jerusalén el único matrimonio que habrá será el de Cristo con su iglesia. ¿Te está alejando acaso un trabajo que no te da tiempo para leer, no te da tiempo para orar, no te da tiempo para tener comunión con tus hermanos en la semana? ¿Alguna vez se te quita tiempo para congregarte con tus hermanos el domingo? Hermanos, solo habrá un solo trabajo en la eternidad y será servir con gozo y deleite a Dios. La gloria de Dios se nos ha mostrado en este pasaje, la gloria de Dios que nos aguarda, así que vivamos para Él. Órele a Él para que los impedimentos que obstaculizan su vida para honrarlo como Él quiere, y no caiga, hermano, en una vida resignada a no servirle,
o en una vida resignada a hacerlo defectuosamente porque es el contexto que te tocó vivir. No seas un mediocre o negligente espiritual y vive para el Señor que te salvó, aquel que un día regresará por usted, por cada uno de nosotros, porque tenga por seguro que Cristo volverá por su iglesia. Para los que nos visitan hoy en esta mañana y no has creído aún en el Evangelio, solo hay dos posibilidades para ti. O estás en Adán, caído, separado de Dios, completamente maldito y mereces la muerte, o estás en Cristo por medio de la fe y tienes esperanza en la vida eterna. Lo que te puedo exhortar hoy es: busca a Dios mientras aún hay tiempo. La salvación se le está presentando a usted en esta mañana. Hoy se le ha mostrado lo que Dios tiene guardado para los que ponen su fe en Jesús, y aquellos que no están en Él no tienen bendiciones. Tienen maldición y castigo eterno. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo como su Señor y Salvador. Concluyo en esta mañana, hermanos. Confiemos, hermanos. Confiemos que Dios consumará esa nueva Jerusalén y la renovación del Edén. Confiemos en que Dios sigue preservando a su iglesia. Lo hizo ayer, lo está haciendo hoy y lo hará hasta el fin. Confiemos que Él la está perfeccionando para ser santa y sin mancha, hermanos. Para en un Edén renovado, en un Edén donde no habrá posibilidad de caída, estemos con Él por la eternidad. Así que una vez más se los digo, hermanos. Confiemos en que Dios consumará la nueva Jerusalén y la renovación del Edén. Que Dios les bendiga en esta mañana.